Me pasé 24 horas en Sofía y utilicé esa oportunidad como excusa para grabar un video y mostrarte los alrededores, o sea, lo que te vas a poder encontrar si vienes aquí. Desde el lugar donde pasé la noche hasta los sitios donde fui a comer, este viaje ha sido de todos menos económico, así que no te recomiendo que hagas lo mismo que yo. Aún así es conveniente que te quedes hasta el final del video, ya que te tengo un regalo que te va a gustar. Acabo de llegar a Sofía y me acabo de encontrar en una especie de pasadizo subterráneo un festival de arte urbano. Y tengo muchísimos sentimientos encontrados con esto porque es un festival de arte urbano de graffiti. Aunque en este caso debo admitir que los veo con buenos ojos, en la mayoría de las ocasiones me parece que están en lugares equivocados, como en monumentos, edificios históricos. Y en estos casos diría que más que arte urbano me parece más como que ruido visual. Ya sea en festivales como este o en espacios públicos, al final el graffiti me parece que es una forma de llamar la atención, de ser visto. Es una muestra de rebeldía frente a la autoridad y también creo que refleja una desconexión emocional con el entorno. Y para ti que estás viendo este video te tengo la pregunta del millón de euros. ¿Consideras que el graffiti es arte o más bien sería vandalismo? Voy a añadir un poco de contexto que le va a dar una nueva capa de complejidad a la anterior pregunta. El graffiti puede considerarse como el hijo ideológico o quizás como un medio de expresión de la cultura punk, la cual es un movimiento social que surge en los años 70 en Estados Unidos y el Reino Unido, impulsado por jóvenes que se sentían marginados y cansados de las normas sociales. Con el tiempo, esa actitud punk, esa visión del mundo como un lugar hostil dominado por sistemas opresivos, empezó a reflejarse en la literatura y el cine, especialmente en la ciencia ficción. De ahí nacieron los diferentes subgéneros dentro de la narrativa futurística, como por ejemplo cyberpunk, mundos distópicos dominados por la tecnología, las corporaciones y la decadencia social. Por lo general, los protagonistas de estas historias suelen ser personas marginadas o rebeldes urbanos que luchan contra un sistema opresivo. De igual manera, también existen variantes de corte retrofuturistas. La parte retro viene porque están ambientados en algún punto del pasado donde hubo una especie de avance tecnológico que revolucionó todo. Tal es el caso del steampunk, donde se toma la estética de la revolución industrial y hay máquinas de vapor, engranajes y elegancia victoriana. Al final, cada una de las tantas variantes refleja la misma idea: un mundo imperfecto y un grupo de personas que desean luchar contra la jerarquía y el orden establecido. Bueno, primero que nada, la razón de mi estancia aquí es para resolver unos trámites y también para firmar el contrato de trabajo. En otras ocasiones, cuando me voy a desplazar de una ciudad a otra, como que suelo coger botella con mis amistades. Bueno, coger botella, vamos a decir, que me lleven en carro, ¿no? Si tienen que hacer algo aquí o en alguna otra ciudad, pues aprovecho la oportunidad y me muevo con ellos, y por eso mis estancias suelen ser algo cortas. Quiero que sea un video bastante casual, creo que no voy a editar mucho, quiero enfocarme más en lo que voy a decir, en el mensaje, y también voy a aprovechar para contar parte de mi experiencia y de ahí sacar el objetivo de este canal por si aún no ha quedado claro. La razón de ser de este canal más bien es para servir como guía o un punto de referencia para, primero, las personas que quizás no tengan pensado venir aquí, pero les interese la cultura, la historia de un país diferente, y también para aquellas personas que, ya sea los que vienen de paso o los que vienen a establecerse aquí, puedan tener información, puedan de alguna forma integrarse, ya sea por mis propias experiencias, por estos algunos que otros incidentes que he tenido. Básicamente, si mis experiencias y reflexiones te pueden servir de algo, yo me sentiré más que satisfecho. Y la otra razón es que de forma muy desinteresada me gustaría monetizar este canal en un futuro.
Por eso si te está gustando este video, déjame un like, suscríbete al canal si no lo has hecho y toca en la campanita para que cada vez que subo un video te entre una notificación. Ya sabes, las cosas que siempre se dicen para que un canal crezca y lleguen a más personas. Debido a que el hambre no perdona, ya era el momento de llegar al primer reto del día: encontrar un lugar para desayunar. Y para ello he terminado en el Boulevard de Vitocha, y que es un lugar que tenía pendiente y no mostré en el anterior video de Sofía, así que aquí estoy saldando mi deuda. Al final me decidí por un sitio donde hacen Döner, que me parece que siempre es la vieja confiable. Admito que me gusta muchísimo y al final lo que pedí fue un Döner de pollo grande y una botella de agua. Todo eso me salió en... El segundo reto del día era encontrar un lugar donde íbamos a quedarnos. Y estoy hablando en plural porque vine acompañado. Así que el lugar que escogimos puede que no sea más económico, y hago la salvedad para no escandalizar con el precio. Ya una vez estando en el lugar, teníamos dos códigos que nos lo habían enviado por correo. Un código era para abrir la puerta del mismo edificio y el otro código era para una caja de seguridad, que dentro de esa caja estaba la llave del apartamento. Repito, no es la opción más económica, pero al final creo que priorizamos la comodidad y también, ¿por qué no? Creo que teníamos muchas ganas de gastar dinero. Debo admitir que el lugar me gustó bastante. Tiene un baño, 2 cuartos y tiene un sofá cama y una sala bastante amplia, que casi que se podría considerar como hasta un tercer cuarto. Y llegó el momento del tercer reto del día: encontrar un lugar para comer o almorzar. Le pongo calificativo de reto porque entre tantas opciones que uno tiene, busca lugares con buena relación calidad-precio y adicionalmente tener buenas experiencias. Debo confesar que escogí un lugar bastante caro y sinceramente no lo recomendaría, a no ser que tengas ganas de gastar dinero y prefieras un menú internacional. Te recuerdo que casi al final del video te voy a dejar una sorpresa de un lugar que sí recomendaría visitar para comer. Hay muchísimo movimiento en todo el día, precisamente por ser la capital. Es muy común encontrar personas en las calles que hablen francés, italiano, alemán y hasta español. Es más, puedo decir que no ha habido ni una sola vez de todas las ocasiones que he ido a Sofía o que he estado aquí, en la que no me he encontrado mínimo una persona hablando español. Y esto es mucho decir, teniendo en cuenta que en otras ciudades, si encuentras a una sola persona que lo hable, pues puedes considerar que te has ganado la lotería. Y finalmente aquí está mi regalo para ti en este video. Este lugar me pareció excelente, un 10 de 10, lo tiene todo: ambientación, buena comida y lo más importante, precios económicos, o por lo menos en comparación con el anterior lugar que había mostrado. Ya sea que vengas por una estancia corta o si vienes para quedarte, lugares típicos y auténticos como este son los que pueden empaparte de la gastronomía y la cultura búlgara. Debo admitir que en un inicio no era un fan empedernido de la cocina búlgara. Diría que no fue amor a primera vista, o quizás sería más apropiado decir no fue amor a primer sazón. Pero tiene un no sé qué, tiene algo que no sabría explicarlo. Quizás una calidez, quizás influenciado por el hecho de vivir aquí por ya casi 2 años, que de alguna forma me veo recurrentemente volviendo a lugares como este. Como que se le va cogiendo el gusto. Pero bueno, realmente tengo como una asignatura pendiente dedicar un video completo o una serie de videos a la cocina búlgara. Y esto es todo lo que tenía por mostrar de momento. Agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video. Sé que he estado bastante inactivo, pero tengo muchísimo contenido por todavía mostrar y editar. Así que sin más, tú y yo nos vemos en un próximo video.